Precisamente hablando de riesgos, las lluvias también pueden ocasionar daños a los capitalinos. Ya en Capital 21 le habíamos contado que ahora es posible que los ciudadanos cuenten con los servicios del radar meteorológico que ya opera en la capital. La Ciudad de México ya cuenta con un servicio de alerta temprana meteorológica y funciona a partir del nuevo radar colocado en la cima del Cerro de la Estrella. Con esta herramienta se puede pronosticar de manera más precisa y con una anticipación de hasta 2 horas dónde lloverá, así como la intensidad de las precipitaciones. Pero, ¿cómo funciona este radar? El radar lo que hace es lanzar una señal electromagnética que rebota contra las nubes, y cuando las nubes traen agua o granizo en grandes cantidades, nos lo refleja en mapas como el que vemos atrás de mí. Estos mapas lo que nos permiten es identificar dónde hay núcleos de tormenta con granizo, con agua, y en dónde pudiera caer la próxima tormenta. El radar tiene la capacidad de operar en un radio de hasta 120 kilómetros, por lo que cubre toda la cuenca del Valle de México, aunque la operación inicial será de 60 kilómetros, lo que cubre el 100% de la zona metropolitana. Además de que tiene otro modo de operación mucho más detallado que cubre nada más a la Ciudad de México en un radio de 33 kilómetros. Con la información de este pronóstico se puede avisar a los vecinos con suficiente anticipación para que tomen las debidas previsiones, y las autoridades hacen lo propio para evitar y en su caso resolver los problemas que se generan tras las precipitaciones abundantes. Se envía a la gente a través de distintos métodos y lo que hacemos es tomar decisiones a partir de ello. El equipo de servicios urbanos prueba sus bombas antes de que caiga la tormenta, se envían brigadas, Seguridad Pública envía brigadas también de patrullas a los sitios donde sabemos que se generan conflictos cuando cae una tormenta. La gente coloca barreras para que no se meta el agua a sus casas, mueve sus vehículos y los estaciona en otros lugares. La información se distribuye a través de las redes sociales del Servicio de Aguas de la Ciudad de México y Protección Civil, también de la Ciudad de México, y plataformas de mensajería. Pero si quieres recibirlo como mensaje directamente en tu WhatsApp, lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje al 55 64 17 51 28 de la base Tornado, y ahí inmediatamente te integramos al sistema y puedes recibir la información puntual de las alertas. Adicionalmente también puedes recibir las imágenes de los radares, de los relámpagos, del infrarrojo, y aprender con nosotros a aprovechar la información meteorológica para protegerte. Con esta importante herramienta se genera la información necesaria para evitar riesgos por lluvias. Ahora es responsabilidad de los ciudadanos estar pendientes de la información que se genera, atender las recomendaciones de las autoridades y, si viven en zonas de riesgo, tomar las precauciones necesarias por seguridad. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.